Hola, en este vídeo vamos a aprender a hacer este colgante craquelado en arcilla polimérica. Comenzamos haciendo una plantilla del colgante que vamos a hacer, utilizando para ello los cortadores que utilizaremos luego para cortar el collar. De esta manera dividiremos el colgante en varias secciones con forma triangular que vamos a recortar. Ahora cogemos las diferentes láminas de craquelado que tenemos ya preparadas. Si quieres ver cómo se hacen estas láminas, te dejo el enlace al vídeo donde aprenderás a conseguir estos efectos craquelados tan interesantes. Colocamos las láminas en el orden que van a tener en nuestro colgante y colocamos encima las diferentes partes de la plantilla. Y ahora recortamos todos estos triángulos. Importante recortar a ras la parte triangular, pero la parte exterior la podemos dejar con un margen. Levantamos la plantilla y vamos a colocar en el orden que habíamos decidido previamente todas las piezas del colgante. Colocamos un papel de horno encima y le damos primero con el dedo para eliminar las uniones entre las distintas partes. Y luego podemos bruñir también, por ejemplo, con una tarjeta de crédito que no estemos utilizando y con el rodillo. Una vez esté todo liso, levantamos el papel de horno y comprobamos que ya no se notan las uniones. Ahora vamos a cortar con el colgante que hayamos elegido. Eliminamos los sobrantes y las rebabas de alrededor con ayuda de la cuchilla si es necesario. Y con un colgante que tiene la misma forma pero más pequeña, cortamos un orificio en el centro. La parte interior del orificio la vamos a aprovechar para hacer unos pendientes. Necesitaremos hacer otra parte igual que esta. Para cortar el orificio de la otra parte, podemos utilizar como guía la primera que hemos hecho. Marcamos con un punzón con cuidado y hacemos el orificio en el mismo lado. De esta manera van a quedar las dos partes del colgante de forma asimétrica. Si quieres que coincida exactamente el agujero en las dos partes, deberás darle la vuelta a una de ellas antes de hacer el orificio. Y ahora vamos a hornear estas piezas según las instrucciones del fabricante de la arcilla que estemos utilizando. Vamos a hacer la trasera. Para ello cogemos una lámina de grosor medio de arcilla blanca y la pasamos por la laminadora junto con una textura. Ahora vamos a ponerle la trasera a la parte que ya teníamos horneada, para lo cual extenderemos un poco de arcilla líquida en la parte trasera. La podemos extender con el dedo. No es necesario poner excesiva arcilla líquida, con un poco será suficiente para que se pegue. Colocamos la lámina texturizada y vamos a hacer lo mismo con las dos partes del colgante. Presionamos para que se pegue bien sin que queden burbujas y cortamos el exceso alrededor con ayuda de la cuchilla.
Vamos a pasarle el dedo por los bordes para eliminar las imperfecciones. Y el orificio central lo cortamos con ayuda de un bisturí. Repasamos la textura con la esponja, ya que manipulando el colgante se puede haber borrado por algunos lados. Una vez tengamos preparadas las dos partes y los pendientes con su trasera correspondiente, vamos a hacer un cilindro fino de arcilla de color blanco. Y ahora cortamos trocitos de igual tamaño de este churro que hemos hecho. Necesitaremos 8 trozos y tendrán que tener todos la misma longitud. Decidimos cómo van a ir colocadas las partes de nuestro colgante y colocamos estos pequeños cilindros en las esquinas del colgante, a unos milímetros del borde. Y a continuación otros 4 cilindros separados un poco de los anteriores, como ves en la imagen, de manera que el cordón con el que vamos a montar nuestro colgante pasará en medio de ambos cilindros. Para pegar la parte superior, si quieres, puedes utilizar un poco de arcilla líquida, aunque esto no es imprescindible, ya que los cilindros y la base todavía no están horneados. Ahora colocamos la otra parte del colgante encima, haciéndolos coincidir bien. Y horneamos de nuevo según las instrucciones del fabricante. Una vez horneado, lijaremos los bordes y vamos a colocar unos trozos de cartón para que ambas partes queden bien niveladas, porque vamos a utilizar esta resina que es la Magic Gloss de Elisa Pavelka y que se cura con luz ultravioleta. Extendemos una capa de resina por todo el colgante sin llegar a los extremos y ahora con ayuda de un palillo vamos extendiendo para cubrir toda la superficie. Por eso es muy importante que la superficie esté totalmente nivelada para que no nos queden partes sin cubrir. Vamos a utilizar esta lámpara ultravioleta que se utiliza para las uñas de gel. Y colocamos el colgante dentro durante unos minutos para que endurezca la resina. Una vez esté endurecida por uno de los lados, le damos la vuelta al colgante y repetimos echando resina por la otra parte. La extendemos de nuevo con el palillo y la volvemos a meter la pieza en la lámpara ultravioleta. Bien, ya está la resina seca por los dos lados. Retiramos los cartones y ahora ya podemos montar el colgante. Yo voy a montarlo con un cordón de caucho fino. Tenemos que ir introduciendo el cordón por en medio de los cilindros que colocamos entre las dos bases. Y lo pasamos todo alrededor.
Y ya solo nos queda poner el cierre, que es un cierre a presión, que vamos a pegar con pegamento de cianocrilato tipo superglue. Y de esta manera ya queda terminado nuestro colgante. Como ves, la resina le da un brillo espectacular y nos evita tener que lijar y pulir la pieza. Espero que te haya gustado este tutorial y que lo pongas en práctica. A continuación te dejo el enlace a otros 2 vídeos de mi canal donde podrás aprender a hacer otras piezas de arcilla polimérica. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguno de mis vídeos. Dale a like, comenta y comparte con tus amigos si te ha gustado y recuerda que puedes seguirme en las redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo.